Queridos hermanos, estamos celebrando esta jornada tradicional ya en la Iglesia de oración por las vocaciones que el Señor da a cada uno de nosotros, a cada creyente, a cada cristiano, a cada hijo de Dios. Dios nos da una vocación, es decir, un llamado. Y es importante en estos momentos en que vivimos en una cultura autorreferencial donde esto de vocación o de ser llamado o de realizar el proyecto que Dios tiene para con nosotros resulta un poco contradictorio, porque de alguna manera cada uno de nosotros dice: yo realizo mi vida como me parece, como lo siento, como lo pienso, con los criterios que yo creo más convenientes. Yo hago mi vida como a mí me parece. Esto es parte de una cultura autorreferencial, para utilizar palabras del Papa Francisco. Una cultura autorreferencial que hace que cada uno piense que su salvación, su plenitud de vida está en sí mismo y por lo tanto, desde su yo, desde su aislamiento personal, puede llegar a construir un proyecto de vida que lo haga feliz. Todos, hermanos, fuimos creados por Dios para la felicidad y para la plenitud. Esto es lo primero que tenemos que creer. Creer que hemos sido llamados primero a la vida. Es el gran llamado en estos tiempos en que la vida de muchos de nuestros jóvenes está puesta en cuestión por un determinado modo de vivir la etapa de la juventud, donde hay muchos atentados contra la propia vida, en tantas formas en que se expresa la no vida, desde el desprecio, el autodesprecio, el no valorar la propia vida. Por eso que en este día vocacional, hoy tendríamos que como llamarnos e invitarnos todos a valorar el don de la vida. El don de la vida, que es un llamado, porque yo puedo decidir construir mi vida destruyéndola. Y de hecho tenemos muchos ejemplos de personas que, creyendo que gozan, creyendo que viven, entre comillas, viven, están comprometiendo, están anulando su vida, porque están realizando un proyecto de mera autosatisfacción, de mera búsqueda de realización personal, de felicidad, que les lleva a vivir la vida atentando contra sí mismo. Por eso que este primer llamado hoy se hace muy urgente, el llamado a la vida. El llamado a la vida, y también, como cristianos, el llamado a vivir en el seguimiento de la persona de Jesús. No solo somos bautizados, estamos llamados por el bautismo a vivir nuestra vida en el seguimiento de Jesús. Para eso debemos hacer la experiencia con esta imagen tan hermosa que nos presenta el Evangelio de hoy. Ese vínculo entre el pastor y la oveja, que con un solo silbido las ovejas identifican quién es su pastor, es decir, quién las puede acompañar a vivir en plenitud. Ese vínculo es indispensable para poder vivir el seguimiento de Jesús. Por eso que en este día
que rezamos por las vocaciones, ante todo estamos invitados a creer en la vocación a la cual el Señor nos ha llamado. La vocación a la vida, la vocación a la vida cristiana, el seguimiento de Jesús, hacer que nuestras vidas se realicen en alianza con Dios. Es decir, no es que yo decido mi vida por un lado, decido con quién me voy a casar, qué proyecto, me gusta mucho la iglesia y quisiera consagrarme, hacerme cura, hacerme religiosa. Eso pueden ser hasta fantasías humanas que no siempre responden a la voluntad de Dios, porque todavía estoy pensando en mi realización personal y no escuchando dónde el pastor Jesús me quiere conducir. Y esto hoy es tan importante para la vida de la iglesia, porque aquí se juega la identidad de la iglesia misma. Somos iglesia porque somos convocados. Es decir, los convocados son aquellos que están llamados. Y eso es lo que expresamos en cada misa. Hoy que tenemos tantas preocupaciones porque no podemos participar de la misa, nos podríamos hacer la pregunta si realmente para mí la Eucaristía es un sentirme convocado, es decir, somos los que nos reunimos, los que nos sentimos llamados a vivir según el proyecto de Dios. Eso significa la asamblea litúrgica. La liturgia es la expresión de lo que se vive, es decir, de aquellos que experimentamos, que hemos sido llamados por Dios para vivir la vida según el proyecto que Dios tiene en nosotros. Y de ahí nacen las vocaciones específicas. Hoy más que nunca a los jóvenes. Si es posible vivir la vida del amor como vocación, es decir, como un llamado a vivir la experiencia del amor según el proyecto de Dios, o necesariamente lo tengo que vivir con las pautas, con los criterios o con los sentimientos que me nacen, sin considerar que Dios me está llamando a vivir un proyecto de vida humana en el amor según el proyecto de Dios, según el designio de Dios. Por eso viene el sacramento, y no al revés. Que a veces pensamos, ¿tengo el sacramento o no tengo el sacramento? La pregunta es, que también la tenemos que hacer para todos los que han recibido el sacramento del matrimonio. ¿Es una vocación lo que estás viviendo? Es la misma pregunta que nos podríamos hacer los sacerdotes. Yo soy sacerdote, soy ministro, soy pastor de este pueblo, pero ¿es porque es un proyecto mío o es Dios quien me llamó? Yo estoy convencido, queridos hermanos, que a todos el Señor nos ha tocado el corazón en algún momento de la vida y que nos ha dado una gracia, que nos ha llamado. Por eso que la vocación propiamente es un don, es un regalo. Por eso que en este día la invitación es a volver a hacer memoria de este llamado que Dios tiene para con cada uno de nosotros y ser agradecidos. Por eso que la gratitud, ¿cómo se expresa? Según, y aquí voy a utilizar una expresión muy de San Francisco de Asís. San Francisco decía que el que es agradecido por el don que tiene, no se lo apropia, no se hace dueño. Entonces no, sobre el don que Dios me dio de mi vocación sacerdotal, no me hago dueño y no me pongo como que es mi seguridad, sino que es un don que tengo que restituir, que tengo que devolver. Y las dos modos de la restitución, de la gracia
del don que el Señor nos ha dado es el compartir, el hacer de mi vida un servicio hacia el otro, y el otro modo es la alabanza, la glorificación, que es lo que hacemos en plenitud en cada Eucaristía. En cada Eucaristía damos gracias por el don que el Señor nos ha dado y lo restituimos y le decimos: Señor, esto es tuyo. Ese es el sentido de la ofrenda en cada Eucaristía. ¿Qué traemos? Fruto de nuestro trabajo, de nuestra vida, lo presentamos, lo hacemos ofrenda. Nada es nuestro, todo es de Dios. Queridos hermanos, los invito a que le pidamos al Señor esta gracia de vivir el don de la vocación en esta triple dimensión: el llamado a la vida, el llamado al seguimiento de Jesús y el llamado específico que cada uno en su camino ha elegido en la vida, o como muchos jóvenes están en proceso de discernimiento. Los invito a que muy especialmente roguemos por todos nuestros seminaristas y por todos los jóvenes inquietados que buscan discernir el don que Dios ha puesto en ellos. Que María, Madre de las Vocaciones, nos ayude a todos a ser fiel en el seguimiento de Jesús como pastor y guardián de nuestras vidas. Que así sea. Que así sea.